A pocos kilómetros al sur de Cali, donde los cultivos de caña se pierden en el horizonte y la niebla se arrastra como un animal dormido al caer la tarde, existen las ruinas de un antiguo orfanato llamado Santa Leticia. Nadie se atreve a acercarse después del anochecer. Ni siquiera los curiosos más obstinados duran mucho en su perímetro. No hay cercas, pero el silencio espeso que lo rodea actúa como un muro invisible. La tierra parece guardar el aliento. Durante el día, solo los más ancianos del corregimiento de Pance se atreven a hablar de ese lugar. Dicen que fue construido en 1701 por una mujer de familia española llamada Doña Leticia del Solar. Una mujer elegante, culta y en apariencia devota. Fundó el orfanato como obra de caridad, pero nunca se supo con certeza por qué lo hizo tan lejos de la ciudad, en lo profundo del monte, donde la humedad pudre las piedras y los árboles parecen inclinarse hacia el suelo. Una cosa sí se sabía: Doña Leticia no envejecía. Año tras año su rostro seguía igual, lozano y terso como en los retratos del inicio de la colonia. Los pobladores empezaron a murmurar. Algunos aseguraban haberla visto hablar sola, bajo una higuera retorcida que crecía en el patio del orfanato, una que jamás daba frutos y cuyas ramas se enredaban como dedos humanos. En 1725, una madrugada oscura, el orfanato se incendió. Nadie sobrevivió. 43 niños, 3 monjas y la misma Doña Leticia fueron consumidos por las llamas. El fuego no se extendió al bosque ni a las casas cercanas. Solo ardió el edificio de piedra y madera, como si una fuerza lo hubiera confinado allí, como si el infierno hubiese venido a buscar algo o a alguien. Desde entonces, Santa Leticia quedó en ruinas. Ningún gobierno lo reconstruyó. Los intentos de despejar el terreno fracasaban. Las herramientas desaparecían. Los obreros enfermaban o sufrían accidentes. Años más tarde, los relatos comenzaron. Voces de niños jugando entre los escombros, sombras pequeñas que corrían entre las paredes caídas, gritos ahogados al anochecer. Pero había algo más inquietante. Algunos decían haber visto a una mujer de vestido negro, con un rosario de espinas y el rostro intacto como una porcelana, caminando bajo la higuera. Esa tarde, en junio, un joven historiador llamado Elías Valverde decidió que ya era hora de verificar por sí mismo la historia. No creía en fantasmas. Había escuchado los rumores mientras investigaba construcciones coloniales abandonadas en el Valle del Cauca. Cuando le hablaron de Santa Leticia, sintió que había encontrado el tema perfecto para su tesis de grado. Ignoró las advertencias del anciano don Arcadio, quien le dijo con la voz quebrada: «Allá no va uno a buscar historia, mijo. Allá lo que hay es muerte, esperando a que la vean». Elías se despidió con una sonrisa amable, cargando su libreta de apuntes y una linterna de mano. No llevaba cámara, no grabadora, nada que capturara sonidos o imágenes. No por respeto, sino porque quería escribir con detalle todo lo que viviera, sin distracciones. Caminó durante más de una hora entre la vegetación espesa, siguiendo un antiguo sendero de piedra casi borrado por la maleza. Al llegar, el silencio era tan profundo que incluso los grillos callaban. Frente a él, las ruinas emergían como los restos de un cuerpo gigantesco devorado por los siglos. Muros ennegrecidos por el hollín, arcos rotos, escaleras que no llevaban a ningún lado. Y en el centro del antiguo patio, allí donde la piedra formaba un círculo agrietado, estaba la higuera, viva, retorcida, aún sin frutos. Elías sintió una punzada en el estómago. No era miedo, era anticipación. Elías entró con paso firme a las ruinas, anotando con cuidado cada detalle en su libreta. Los muros internos estaban cubiertos de hollín, pero también con algo más perturbador: símbolos tallados a mano. Algunos parecían cruces, otros figuras espirales que no reconocía. Había huellas de manos pequeñas, impresas en negro sobre los muros, como si niños hubieran tocado las paredes mientras ardían. Avanzó hasta el ala este, donde alguna vez estuvieron los dormitorios. Las camas de hierro estaban oxidadas y partidas. Entre los escombros encontró una muñeca de trapo quemada a la mitad. La recogió con cuidado. Tenía una palabra bordada en el pecho: Inés. El silencio era tan denso que cada movimiento sonaba como un golpe. De pronto, mientras anotaba una observación, escuchó un susurro. Al principio lo ignoró, creyendo que era el viento que pasaba entre los muros. Pero el susurro se repitió. No era viento, era una voz infantil.
No debiste venir. Elías giró en seco. No había nadie. Tragó saliva. El aire estaba helado. Volvió sobre sus pasos hacia la entrada, pero algo llamó su atención en la pared junto a él. Su nombre estaba escrito con hollín. Elías, en letras pequeñas y desordenadas. Retrocedió. El símbolo de una higuera apareció al lado de su nombre, dibujado con una sustancia negra más espesa. No estaba allí antes. Su respiración se aceleró. Decidió irse. Pero mientras caminaba hacia la salida, una segunda voz, esta vez femenina y adulta, retumbó entre las paredes. Aquí no hay tiempo, solo deuda. Corrió sin mirar atrás. Salió al bosque, sudando frío. Desde lejos, las ramas de la higuera parecían moverse con vida propia, como si celebraran su miedo. Al día siguiente, regresó a Pance. Quería huir, sí, pero también estaba fascinado. Algo lo atraía con fuerza invisible. Decidió consultar los registros coloniales en la parroquia del pueblo. El sacerdote encargado, un hombre mayor y escéptico, lo miró con incomodidad cuando mencionó el orfanato. La iglesia quemó casi todo lo que había de Santa Leticia. Decían que era obra del demonio. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que la verdad está mejor enterrada. Pero si insiste, tome esto. El hombre le entregó un libro viejo con la cubierta agrietada. En la primera página estaba escrito, Actas de Conversión y Herejía, año 1725. Elías lo abrió y comenzó a leer. Descubrió que doña Leticia del Solar había sido acusada de prácticas heréticas. Según el informe de un fraile, varios niños afirmaban que ella hablaba con la sombra de la higuera, y que, cada cierto tiempo, desaparecía uno de los huérfanos, siempre de noche, cuando el reloj marcaba las 3:33. En el margen de una página, a lápiz, alguien había escrito una advertencia. La tierra no olvida el pacto, y la deuda aún respira. Elías sintió un escalofrío. Todo apuntaba a un solo sitio, la higuera. Esa noche, impulsado por una mezcla de temor y deseo de verdad, Elías volvió a las ruinas. No tenía linterna, la luna llena bastaba. Caminó directo hasta el árbol. Estaba más grande, más retorcido, como si hubiese crecido desde su última visita. La corteza estaba agrietada como piel reseca, y al tocarla sintió un leve latido, como si bajo la madera latiera un corazón. Dio un paso atrás, pero el suelo bajo sus pies cedió y cayó. Se despertó en un cuarto subterráneo. Las paredes estaban cubiertas de más símbolos. En el centro había una figura hecha de huesos infantiles dispuestos en forma circular. Dentro del círculo, una piedra ennegrecida. Sobre ella, una cruz invertida tallada a cuchillo. Elías, temblando, tocó la piedra. Un grito infantil resonó en la sala. No provenía de afuera, venía de dentro de su cabeza. No puedes irte, ya la higuera te conoce. Saltó fuera del círculo. Subió por donde había caído y corrió hasta el bosque. Mientras se alejaba, juró escuchar risas y pasos pequeños siguiéndolo entre los árboles. Elías no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la higuera abrir sus ramas como brazos, y entre ellas, decenas de ojos pequeños y brillantes observándolo. Ojos de niños. Al amanecer, decidió regresar por última vez. Algo dentro de él sabía que no podía dejar las cosas así. Caminó con paso lento hasta el salón principal del orfanato, donde los rayos del sol iluminaban las paredes ennegrecidas. Allí, en medio del polvo, encontró una figura alta, delgada, vestida de negro. No era una persona viva. Tenía un rostro de porcelana, sin expresión, la piel blanca como cera. Era una mujer. Estaba de pie, mirándolo sin parpadear. Elías retrocedió, pero no podía moverse del todo. Su cuerpo se anclaba al suelo. «Tú eres el primero en regresar sin miedo», dijo ella con una voz suave como la de una madre. «¿Tienes idea de lo que costó protegerlos?» Elías tartamudeó. «¿Quién eres?» «Soy Leticia del Solar. Esta fue mi casa. Ellos eran mis hijos, pero nadie entendía. Ni la iglesia, ni los frailes, ni siquiera el cielo. ¿Qué hiciste con ellos?» Ella bajó la mirada. «Lo que se me pidió. Cada luna nueva, uno más debía irse. A cambio, ellos no sufrirían. Tendrían comida, calor, ropa. Yo los amaba». Elías sintió una lágrima bajar por su mejilla. «Pero murieron todos». Leticia alzó una mano y señaló la higuera, visible a través de una ventana sin vidrios. «Ellos no están muertos, solo atrapados, como yo». Los ojos de la mujer se llenaron de oscuridad. El cuarto tembló, y Elías al fin comprendió. El orfanato no era solo una ruina, era una jaula,
y la higuera era su corazón. El edificio tembló. Desde el segundo piso un sonido metálico como el eco de un reloj antiguo empezó a retumbar. 3:33. Elías corrió escaleras arriba. Lo esperaba una estructura débil pero aún en pie. La torre del reloj. Allí estaba. El gran reloj de hierro, cubierto de telarañas. Sus agujas estaban clavadas a las 3:33, la hora del incendio. Una voz infantil surgió de la pared, como si los ladrillos hablaran. ¿Nosotros jugábamos aquí? Hasta que ella trajo al hombre de los ojos vacíos. ¿Quién?, preguntó Elías, girando en círculos. Él prometió salvarnos. Pero no quería salvar, solo quedarse, y lo logró. Elías notó que las paredes estaban cubiertas desde dibujos con carbón, niños, llamas, una figura negra con cuernos y la higuera. En todos los dibujos, el árbol tenía algo colgado de sus ramas, cuerpos. Bajó corriendo, con el corazón a punto de estallar. Exploró el ala oeste, donde había estado la sala de cuna. Allí, los restos de muebles de madera ardida se amontonaban como cadáveres. El suelo estaba cubierto de ceniza fina. En medio del salón, una cuna intacta, limpia, como nueva. Al acercarse, Elías vio a un niño dormido dentro. Era imposible. El niño abrió los ojos. No tenía iris, solo blancura. Sonrió. Ella me trajo de vuelta. Tú también puedes quedarte, Elías. Aquí no hay hambre, no hay dolor, solo sueño. Elías se inclinó y cuando tocó la cuna, vio un destello. Niños en llamas gritando su nombre pidiendo ayuda. Luego vio a Leticia arrodillada bajo la higuera, firmando con sangre en una piedra negra. Despertó en el suelo. La cuna estaba vacía, y de ella goteaba sangre. Decidió huir. Esta vez de verdad. Cruzó el patio. Pero el bosque no estaba igual. Los árboles parecían más altos, más juntos. No había camino. El sendero había desaparecido. Cada paso que daba era como entrar más profundo en un sueño. Gritos, risitas, pasos. El bosque lo rodeaba con memorias de los niños que nunca salieron del orfanato. Elías tropezó con una cruz de hierro clavada en la tierra. Había decenas, cada una con nombre. El suyo estaba allí. Elías Valverde. 1996, gritó, desesperado. Pero no hubo eco, solo un murmullo colectivo. Ya eres parte del jardín. Cayó de rodillas. Comprendió que no podría salir, no sin dejar algo atrás. Leticia apareció frente a él, caminando descalza con los ojos vacíos. Yo pagué mi deuda, pero tú puedes continuar el ciclo. No se trata de maldad, se trata de equilibrio. ¿Qué equilibrio puede haber en sacrificar niños? Uno eterno, uno que ya no puede romperse. De su pecho emergió una luz negra, una semilla. Elías, desesperado, la tomó. Sus manos sangraron al instante. Llegó a un claro donde antes no había nada. Un hueco fresco en la tierra, como si la tierra misma esperara. Enterró la semilla. La sangre corrió por sus dedos y empapó la raíz. De inmediato, la tierra tembló. La higuera, desde el patio, se estremeció. Algo dentro del suelo pareció despertar. Bien hecho, susurró Leticia detrás de él. Ellos duermen de nuevo, por ahora. La mujer se desvaneció. Y con ella, el bosque se abrió. El sendero apareció de nuevo. Pero Elías ya no era el mismo. Semanas después, los habitantes de Pance encontraron a Elías caminando descalzo por la carretera. No hablaba, no dormía, no comía, solo escribía, un manuscrito tras otro. Todos decían lo mismo. El árbol está despierto. No se acerquen, no escuchen sus voces. Fue internado en un monasterio. Lo único que repetía era, ella me salvó, pero también me entregó. Los monjes quemaron sus escritos, pero uno se salvó. En la última página había una frase escrita con sangre. Uno más cada 3 siglos. Solo uno más. 100 años después, una familia campesina construyó una finca en el mismo terreno. El hijo menor de 7 años comenzó a hablar solo bajo un árbol que creció en el centro del patio. El árbol tenía forma de higuera. El niño decía que su amiga Leticia le contaba historias que jugaban con niños invisibles. Una mañana desapareció. Solo quedaron sus zapatos bajo el árbol. En el tronco una palabra tallada, gracias. Los padres huyeron. Nadie volvió a edificar allí. La higuera sigue creciendo, y cada noche a las 3:33 se oyen risas de niños que nunca fueron salvados. Buenas noches y descansen en paz.